En los últimos días se han acelerado los tiempos en la crisis política de Venezuela. El gobierno del presidente Maduro realizó una elección para elegir una asamblea constituyente que redactará una nueva constitución que la oposición dice será como la de Cuba. Y en las pocas horas el gobierno volvió a encarcelar a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, que estaban bajo arresto domiciliario. El gobierno dijo que más de 8 millones de personas habían votado para esta asamblea constituyente, pero la oposición dijo que habían sido muchísimos menos, 2, 3 millones de personas. Y a mediados de semana, el presidente de la empresa Smartmatic, que había hecho el conteo de votos, dijo en Londres que el gobierno de Maduro había manipulado el conteo de votos que había hecho su propia firma de tecnología electoral y que el gobierno había agregado por lo menos 1 millón de votos a los que en realidad hubo, a lo que negaron después las autoridades electorales. Y de allí en más se está agravando la crisis política de Venezuela minuto a minuto. Jason Marsack en Washington del Atlantic Council, tú has escrito sobre Venezuela. La pregunta más sencilla que nos hacemos todos, ¿qué va a pasar en Venezuela? Bueno, Andrés, es una pregunta súper importante y me parece que lo que está pasando en Venezuela ahora es el tema más importante, no solamente de América Latina, pero una de las crisis más importantes en todo el mundo hoy día. Desafortunadamente, me parece lo que vamos a ver en Venezuela es cuando esta asamblea constituyente siga en sus planes, vamos a ver un aumento masivo en manifestaciones por parte de la oposición y no solamente este tipo de crisis interna en Venezuela, pero las acciones en los Estados Unidos, las sanciones contra el presidente Maduro, las sanciones antes de eso contra 13 individuales en la administración de Maduro, vamos a ver un aumento en esas sanciones por parte de los Estados Unidos, pero también hemos visto una coalición de países en el hemisferio cuales están hablando más y más fuertemente contra lo que está pasando en Venezuela. No son de los Estados Unidos, pero es Colombia, México, Panamá, todos los que han lanzado sus propias sanciones, pero también Brasil, Argentina, están hablando muy fuertemente contra la crisis en Venezuela. Jason, ¿qué dices tú de quienes hacen el argumento contrario? Que dicen que con estas acciones, encarcelar a los líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledesma, seguir adelante con esta idea de la Asamblea de redactar una nueva constitución al estilo cubano. ¿Qué dices tú del argumento que, contrariamente a lo que tú decías recién, esto va a paralizar a la oposición? Esto es una muestra de fuerza arrolladora del gobierno, un intento de demostración de poder, y que la intimidación, la represión policial, las muertes, que ya van más de 120, todo eso va a hacer reducir la capacidad de respuesta y las manifestaciones en las calles. ¿Cuál es tu respuesta a ese argumento? Bueno, Andrés, el gobierno no solamente de Maduro, pero también de Chávez antes, ha tratado de silenciar la oposición al pasado, ¿no? Pero hemos visto un fuerte crecimiento en apoyo para la oposición, no solamente las personas tradicionales, pero hemos visto en la mayoría de la población. Mira, Venezuela ahora es un país en lo cual no solamente está en una crisis económica con inflación, cual va a subir más de 700% este año, pero también es una crisis de alimentos y también una crisis de medicina, ¿no? Tenemos es un país cual años antes era tan rico, pero ahora más de 9 de cada 10 casas tienen hambre o no pueden comprar comida. La mayoría de la población no tenía acceso a medicinas. Entonces, en una población donde la gente está sufriendo y sufriendo tanto, es imposible que el gobierno podría tomar medidas para silenciar su oposición a las acciones de la administración allá. Doctor Frank Mora, como hablábamos recién, hay dos teorías. Una teoría es que esto es una demostración de debilidad del gobierno, que están huyendo para adelante, tomando estas acciones drásticas, encarcelar líderes de la oposición, hacer una constitución al estilo cubano, porque están huyendo para adelante. La otra es que se van a salir con la suya, van a reprimir tanto, van a intimidar tanto,
que cada vez menos gente va a salir a la calle. ¿Qué crees tú que va a pasar? Mi tesis es que todo eso no importa, porque ya el Estado de Derecho no existe. Ahora la constituyente va a crear una constitución socialista y eso importa en el contexto en que vivimos en Venezuela. No importa. Esto se está jugando en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela. No hay Estado de Derecho, no hay legitimidad. Claro, el gobierno tiene la capacidad de reprimir y lo va a seguir haciendo, pero lamentablemente la oposición tiene que mantener control de la calle, empujar y presionar al gobierno con la ayuda de la comunidad internacional. Así que realmente no importa. Al fin y al cabo, en este ambiente que vivimos en Venezuela, que ellos vayan a redactar una nueva constitución porque no tiene legitimidad ni reconocimiento para nadie. ¿Tú crees que los países, Frank Mora, tú crees que los países van a ser consecuentes con lo que están diciendo ahora, que no van a respetar nada que emane de esa constituyente? ¿O en 2 semanas o 3 semanas o un mes se van a olvidar y van a seguir lidiando con el gobierno como si nada hubiera pasado? Bueno, yo creo que de una manera informal van a lidiar, pero han dicho públicamente, han dicho algo muy importante que dijo Jason: no reconocemos la constituyente y por lo tanto no vamos a reconocer la constitución y el nuevo gobierno que surge de esa constitución. Y hay 5 o 6, quizás hasta más gobiernos que han dicho eso. Va a ser muy difícil para ellos retroceder, porque la situación en Venezuela no va a mejorar, retroceder de esas declaraciones. Y yo creo que por primera vez, en mi opinión, hemos visto una reacción de la comunidad internacional que sí está teniendo un impacto sobre la dinámica interna dentro de Venezuela. Jason Marsack, en Washington, esa nueva dinámica internacional de la que hablaba Frank Mora, ¿va a poder mantenerse si el gobierno de Trump impone sanciones petroleras, un embargo petrolero a Venezuela? ¿O si hace eso Trump, Maduro va a decir, yo les dije, somos víctimas del imperio, se va a victimizar y culpar a Estados Unidos del desastre que ha ocurrido en Venezuela? Bueno, Andrés, me parece una lección que los Estados Unidos aprendió hace muchos años, es el hecho que no puede hacer acciones con respecto a contra el gobierno venezolano en sí mismo, ¿no? Entonces, unilaterales. Sí, las acciones contra los 13 individuales, cual la administración hizo hace algunas semanas, lo hicieron en conjunto con otros países de América Latina. Entonces, yo pienso que la administración de Trump está muy enfocado. Yo estoy de acuerdo con Frank que estamos en un nuevo dinámico, porque ahora hay atención internacional a la crisis en Venezuela y que la administración de Trump va a seguir tratando de trabajar con otros países, con América Latina, para dar presión contra la administración de Maduro. Me parece que vamos a ver un crecimiento en esos tipos de sanciones. Hemos hablado sobre la posibilidad de sanciones contra el petróleo o algún tipo de sanciones contra PDVSA. Entonces, esto podría cambiar dinámico y también mostrar a los apoyadores que siguen en el gobierno de Maduro que su tiempo en el gobierno hay poco tiempo y ellos tienen la opción eventualmente de seguir con la comunidad internacional o seguir en sus puestos en el gobierno. Entonces, me parece que los Estados Unidos en conjunto con otros países, no solo de América Latina, pero sería muy importante el rol de la Unión Europea también. La Unión Europea tiene un rol bastante significativo en empujar al gobierno de Venezuela. Y no solamente ellos, pero me parece aquí que el rol de China es muy importante, ¿no? Porque Venezuela tiene una deuda de más de $60 billones con China y China no quiere perder esta deuda con Venezuela. Frank Mora, en el minuto que nos queda, ¿qué debería hacer el gobierno de Estados Unidos y qué no debería hacer? Yo creo que lo que no debe hacer son sanciones económicas al gobierno, al país de Venezuela. Creo que eso sería contraproducente y perjudica a las personas que estamos tratando de ayudar. Yo creo que las sanciones son importantes porque envía un mensaje claro de la oposición. Sanciones individuales a industrias específicas. Pero debemos moderar nuestras expectativas sobre el impacto que puede tener sanciones sobre la situación interna de Venezuela. ¿Cuáles son los objetivos deseables de unas sanciones a individuos?
yo creo que son bastante modestas, pero simbólicamente sí envía un mensaje a la comunidad internacional y a aquellos que estamos tratando de apoyar en Venezuela, de que estamos solidarizándonos con ellos. Pero, doctor Mora, envían un mensaje durísimo si vienen acompañadas de revelaciones de que, por ejemplo, como se hizo con el vicepresidente, de que habría tenido cientos de millones de dólares a través de testaferros en bancos. Si no vienen acompañadas de revelaciones sobre el dinero de esta gente, ¿para qué sirven? Es que además con revelaciones el impacto es mínimo, porque el vicepresidente y el presidente no van a cambiar su actitud, pero sí envía un mensaje claro. Frank Mora, Jason Marsack, muchísimas gracias.